Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No importa si estás con nosotros en este espacio en vivo o estás viendo la grabación, te quiero dar la más cordial bienvenida. Soy Julio Becchionache, tu anfitrión del día de hoy. Te saludo desde la ciudad hermosa de Panamá. Escríbenos por favor desde qué ciudad, desde qué país te encuentras conectado, ya que hoy es un día súper especial porque ya casi está terminando este año 2024 y para mí es un privilegio ser tu anfitrión en este espacio de cierre de año el día de hoy. Tengo varias invitaciones que hacerte. La primera, si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, este es el momento para hacerlo. Nos puedes encontrar tanto en Instagram como YouTube como comunidad Ser Pro. Segundo, evita cualquier distracción. Allí sea el teléfono, el televisor, busca un lugar cómodo para recibir la información que el día de hoy vas a recibir, una información de altísimo valor. Y número tres, si estás con alguien, bien sea que tengas visita en casa, están con un familiar, invítalo a este espacio para que lo comparta contigo y realmente puedan juntos encontrar todo el valor que te vamos a entregar el día de hoy. Bueno, para dar comienzo a este espacio de manera oficial, quiero que conozcan a nuestro invitado del día de hoy. Él es médico general, pero además es especialista en atención prehospitalaria. Es un hombre que tiene dos características, que es disciplinado, es coherente, pero además es un hombre que ha comprendido la importancia y la potencia del Ganoderma lucidum como un nutracéutico y lo utiliza en terapias en sus pacientes. Quiero que por favor recibamos y le demos la bienvenida al doctor Jonathan Vélez. Mi doctor, la sala es suya, bienvenido. Julio, buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad. Buenas noches a las personas que están conectando desde YouTube, a las personas que están en esta sala, mejor dicho, a toda Latinoamérica que se conectó a esta hora, a este día, a llenar su cabeza de conocimiento y a saber de qué se tratan los nutracéuticos y qué es esa palabra tan rara, ¿cierto? Muchas veces no nos familiarizamos con ella, no sabemos como que qué es eso, de qué estarán hablando. Pues hoy van a sacar demasiado provecho de este espacio, van a salir hablando de mucho conocimiento, van a tener muchos argumentos con que debatirle a las personas que quizá no compartan la misma tendencia de nosotros de consumirlo. ¿Listo? Por allí veo que hay personas que están comunicando desde diferentes partes de Colombia, veo personas desde Buenaventura, Dos Quebradas, etcétera. ¿Listo? Vamos a darle inicio. Va a haber un espacio donde les voy a responder preguntas, ¿sí? Vamos a ir a hacerlo despacio, vamos a utilizar un lenguaje que todos comprendamos, ¿sí? Un lenguaje que no sea tan técnico, que sea fácil de interpretar y fácil de reproducir, que es lo más importante. ¿Listo? Voy a dar inicio, voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, cuando ya se esté reflejando la pantalla. Listo, mi doctor. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es esa palabra nutracéuticos? Muchas veces he entablado conversaciones con personas y les he dicho, les he hablado acerca de los nutracéuticos y muchos no tienen idea. Y lo que no se saben es que muchos los consumimos, pero tenemos una idea errónea sobre qué son. Últimamente ha habido una gama bastante amplia de estudios que enfatiza a los nutracéuticos como una alternativa coayudante para que el beneficio de los fármacos tradicionales tenga un mayor efecto y ayude a la recuperación o al menos a regular la calidad de vida de la persona. Y a eso le han denominado nutracéuticos. Pero antes de empezar en materia, yo quiero que conozcamos un poquito de la historia de ellos, ¿cierto? Los nutracéuticos no son nuevos, siempre lo hemos utilizado en la dieta, lo hemos consumido desde hace muchísimos años en forma de calidad herbaria, en forma de sustancia o de infusiones. Una de las personas que habló por primera vez de los nutracéuticos era Hipócrates. Hipócrates lo que decía, es una frase muy característica de él, que mencionaba que se tenía que dejar que la comida sea nuestra medicina y la medicina sea tu comida. Deja que la comida sea tu medicina y la medicina tu comida. Enfatizando que nuestra alimentación es bastante importante a la hora de mejorar nuestra salud. Que nuestro alimento sea nuestra medicina. Ellos la frase es algo que ha prevalecido por muchísimo tiempo. Algo para recordar y mencionar y tener en cuenta por qué los nutracéuticos son importantes es que ellos juegan un papel bastante importante en la nutrición, un papel bastante importante en la fisiología. También algo para mencionar es que la fisiología de los nutracéuticos básicamente se basa en los estados carenciales, múltiples estados carenciales de micros y de macronutrientes. ¿Qué quiere decir eso?
La gran mayoría de enfermedades, para no decir que todas, aparecen y tienen su base en cuanto a la alimentación y un montón de factores de riesgo que entre ellos vamos a mencionar los más prevalentes que son tanto benéficos para la salud y también llevan a una contraparte. Y esos son los radicales libres, los vamos a ir mencionando. Es contradictorio como en la medicina, cuando tenemos un paciente crónico con una enfermedad, empezamos a formularles medicamentos y vemos que la persona no se mejora y no nos vamos a la base. Preguntarle a la persona si realmente está durmiendo bien, si su alimentación es plena. Obviamente cuando hay falta de micro o macronutrientes se van a empezar a procesar de una forma inadecuada las proteínas y esas proteínas van a llevar sus procesos de una forma errónea y ahí es donde se manifiestan las enfermedades. Algo para destacar de este tema es que los nutracéuticos, desde que han tenido auge, porque hoy en día juegan un papel bastante importante en la medicina, también han tenido mucho papel en parte en los medios de comunicación y en eso cabe un poco la desinformación. Hay unos nombres inadecuados con los que nos hemos llamado. El primero de ellos es alimentos funcionales. Es un nombre bastante famoso, pero los voy a empezar a desglosar y a diferenciar por qué los alimentos funcionales no son lo mismo que los nutracéuticos. El segundo nombre son los suplementos dietarios. También los suplementos dietarios los tenemos a confundir con los nutracéuticos y son una gama de alimentos totalmente diferentes. Y por último están los suplementos nutricionales, que los suplementos nutricionales lo que buscan es darle un aporte a una persona que tiene carencia o incluso impedir que la persona por esa carencia se enferme. Es bastante claro el concepto. Entonces vamos a empezar. Los alimentos funcionales, ¿qué son? Tienen un efecto nutricional básico y ejercen un efecto favorable para la salud. Un ejemplo para que entendamos qué es un alimento funcional, el aceite de oliva, ¿cierto? Nosotros conocemos el aceite de oliva, muchas familias han utilizado el aceite de oliva, muchas familias han cambiado el aceite tradicional por el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene un valor nutricional bastante básico y sí conlleva a mejorar en parte el tema de las dislipidemias, pero el aceite de oliva no es un nutracéutico, es un alimento funcional. Entonces, como para que quede clara esa parte. Los suplementos dietarios son utilizados para mejorar el aporte nutricional insatisfactorio a la dieta de la persona sana. Es una persona sana que quiere mejorar su parte nutricional. Entonces, un ejemplo muy clásico de un suplemento dietario es el omega 3. El omega 3 nosotros lo podemos encontrar en los peces, especialmente en el salmón, que es el que tiene la mayor concentración de omega 3. Obviamente muchas de las dietas de nosotros no están basadas en tener pescado incluido, ¿sí? Y tampoco pues salmón, que es un poco costoso, pero allí entra a jugar el omega 3, que es bastante codiciado y tiene un papel importante en la mejoría de muchas enfermedades, entre esos también la dislipidemia porque aumenta el HDL, que le denominamos el colesterol malo. ¿Listo? Y por el tercer nombre inadecuado tenemos suplementos dietarios. Esto es muy común que pase. Miren, los suplementos dietarios son elaborados para la dieta de personas sanas realmente. La persona no tiene que estar enferma, pero con el fin de prevenir enfermedades de salud. Un suplemento muy conocido, ¿sí? Aquí quiero hacer un padre y la información que estamos compartiendo aquí es totalmente académica y con fines académicos, ¿listo? Un suplemento nutricional muy famoso es algo que todos conocemos, por ejemplo, el Ensur. El Ensur nosotros como médicos lo utilizamos para nutrir pacientes de avanzada edad o pacientes que supongamos que tienen alguna sonda y algunas cosas por el estilo que no pueden procesar o masticar sus alimentos. Nosotros utilizamos el Ensur como suplemento, como base. Entonces, para que quede claro, les puse tres ejemplos en cada uno de ellos, para que aprendamos a diferenciar qué son un suplemento dietario, qué son suplementos nutricionales y qué son, sí, los suplementos que no se denominan nutracéuticos. ¿Qué los diferencia de los tres nombres que les mencioné a los nutracéuticos? La diferencia existe con que los nutracéuticos radica en que su consumo sí está hecho a base de alimentos, pero produce un efecto profiláctico y terapéutico, algo que no hacen los tres nombres que yo les mencioné. Entonces, palabras claves. Primero, sí tiene que ser a base de alimentos, pero su efecto principal debe ser profiláctico o terapéutico. Esa condición es importante e indispensable para clasificarlos como nutracéuticos. Y ahí van a venir otra gama, que son los ultranutracéuticos, que son medicamentos
demasiado benéficos para la salud, pero son limitados, son muy, muy limitados y son contados. Hay uno que es súper excelente, que es el que vamos a tratar más adelante. ¿Listo? Partiendo de la definición, realmente, ¿qué son los nutracéuticos? El doctor Stephen de Feiles es un doctor que en 1985 fue la persona que primera vez en la medicina introdujo el nombre de nutracéuticos y los denominó como un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios para la salud, que incluye la prevención o el tratamiento de enfermedades tales que esos productos pueden ser variados o aislados y pueden ser también diseñados genéticamente. Hay una gama bastante amplia desde que él introdujo ese término a la medicina y los nutracéuticos ahora se han aumentado. ¿Listo? Parte importante para denominar qué es un nutracéutico, un componente nutricional y un componente farmacológico. Es la suma de los dos. Hasta allí vamos bastante claros. Sin embargo, como médicos que somos, a nosotros durante nuestra carrera, digamos que las terapias alternativas no nos los dejan ver con buenos ojos, ¿cierto? Pero pues hay muchos profesionales de la salud, incluyendo especialistas de diferentes áreas, desde internistas, psiquiatras, ortopedistas, médicos, cirujanos plásticos, dermatólogos que están utilizando el consumo de los nutracéuticos para modificar el curso de enfermedades crónicas. Eso es importante mencionarlo. Mira, hay muchas personas, muchos profesionales que nos van a decir, no, es que yo no creo en esa ciencia o yo no creo en esos productos. Pues yo quiero invitarlo como profesional, como colega, a que así nosotros no creamos, no podemos pelear contra la evidencia. Y la evidencia es clara, que esta gama o esta alternativa farmacológica funciona, ¿sí? Pueda que usted no crea, pero funciona. Es como decir, ah, no, yo no creo en la gravedad, pero pues porque usted no crea en la gravedad, nunca va a haber por ahí cerdos volando, ¿cierto? La gravedad funciona. Lo mismo pasa con los nutracéuticos, creo o no, los beneficios que traen tienen evidencia y son bastante grandes para las enfermedades crónicas no hereditarias ni contagiosas. ¿Cómo se clasifican los nutracéuticos? Bueno, primero, la clasificación de los nutracéuticos es bastante amplia, pero para fines científicos me gustó traer esta, que lo encontré en un artículo. La búsqueda fue bastante exhaustiva, pero pues traemos siempre lo mejor a este espacio. Según la naturaleza química, ¿sí? Según el origen y según el mecanismo de acción. Como médicos, ¿qué nos interesa a nosotros saber? Más que el origen y la naturaleza física es cómo funciona en el cuerpo. Si nosotros entendemos cómo el nutracéutico funciona en el cuerpo, vamos a saber cómo lo vamos a utilizar para cada una de las enfermedades. Partiendo de esa clasificación y el mecanismo de acción, entonces vamos a tener el mecanismo de acción, ¿sí? Agentes antioxidantes y reguladores del mecanismo lipídico. Y tenemos otros que son el mecanismo de acción que va desde antiinflamatorios, osteogénicos, que son los anticancerosos, y los inmunoreguladores. Hay un producto en la naturaleza que reúne todos esos mecanismos de acción y por eso se denomina un producto nutracéutico bastante potente. Este artículo, que es de una revista de farmacología, siendo una revista de farmacología, habla de nutracéuticos, fue donde sacamos la clasificación. ¿Listo? Para que nos quede claro. Ahora, partiendo en materia, vamos a ver cómo funciona cada nutracéutico en cada una de las enfermedades. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo nosotros vamos a llevar a utilizar productos que se denominan terapias alternativas en cada una de las enfermedades? Pues hay una gama de nutracéuticos bastante amplia. Entre esos, uno de los productos es el resveratrol. El resveratrol es una sustancia que lo que hace es controlar la señalización oncogénica. ¿Qué es la oncogénica o oncógena? ¿Qué es eso? Generalmente cuando las células empiezan a mutar, generan otras células que también son defectuosas. Eso se llama señalización oncógena, es decir, que van a ser cáncer. Todas esas señales se ven activadas por epigenética. ¿Qué es la epigenética? Y para esto quiero que se concentren. Si yo tengo a mi padre, ¿sí? Que sufrió de cáncer, cualquiera cáncer, cáncer de pulmón, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, cáncer de pulmón, ¿sí? Que no fue desencadenado por el cigarrillo, sino que de la nada se formó. Y yo nazco, ¿sí? Tengo la información genética de mi padre. Si yo utilizo el cigarrillo, obviamente voy a desarrollar mucho más rápido cáncer de pulmón. Cigarrillo, mala alimentación, pésimo hábitos para dormir e inclusive muchos factores de riesgo. A esas señales externas que hacen que los genes se activen, se les denomina epigenética. ¿Listo?
¿Cuáles son los factores que hacen que esa señalización sea efectiva? Tenemos el kappa, que es un complejo de proteínas que lo que hace es señalizar el ADN o desglosar el ADN de cada una de las células. Entonces, el resveratrol que hace, pues simplemente inhibe todos esos canales de transmisión, evitando que las células presenten mutación y que se reproduzcan. Tenemos el alfa-toquerol, que también entra a utilizar esa parte de la señalización, y tenemos los inhibidores de la tiroquinquinasa. ¿Qué hace la tiroquinquinasa? Fosforilación. ¿Qué es la fosforilación? Es una oxidación. Y en esa fosforilación lo que hace es inhibir algo que se llama factor de crecimiento endotelial, que es un factor que hace que cuando haya una masa empiezan a producirse vasitos que alimenten esas células. Entonces, al inhibir todos esos factores, pues los nutracéuticos han demostrado que junto con la terapia, con la radioterapia, ¿sí? Y otras terapias que van encaminadas a tratar el cáncer, sea mucho más benéfico. Entonces, dentro de lo que cabe el tema del cáncer, tenemos que los nutracéuticos tienen muchísima evidencia. Entonces, vamos a pasar a las enfermedades cardiovasculares. Cuando nosotros hablamos de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando desde los trastornos metabólicos hasta los trastornos que ya afectan directamente el componente estructural del corazón. Entonces, modificando la dinámica de los factores de riesgo, como los nutracéuticos entran a ganar un papel bastante importante en la terapia alternativa. Entonces, tenemos los antioxidantes, el licopeno, que evita la placa aterosclerótica, aumentando los niveles de HDL y evitando que el colesterol se convierta en LDL, que es el colesterol malo, y se vaya a ubicar en todas las placas o en el endotelio, creando trombos y al último, pues, creando una placa aterosclerótica que puede causar isquemia en cualquiera de los lugares donde haya riesgo sanguíneo. Tenemos los carotenos y la vitamina E, que son productos bastante comerciales, son muy comerciales, y lo que hacen realmente ellos es disminuir el LDL, que popularmente le denominamos el colesterol malo. Por otro lado, tenemos las estatinas y el omega 3, que los nutracéuticos son socios claves para esos productos. ¿Por qué les denominamos socios claves? Porque lo que hacen es potencializar el efecto de las estatinas, que es controlar los niveles de colesterol y llevarlos a unos niveles óptimos. ¿Qué pasa con las estatinas y con el omega 3? Pues al ser mezclado con nutracéuticos, todos esos efectos van a mejorar, y mejoran de una forma bastante rápida. Quien utilice las terapias que les voy a recomendar se va a sorprender de los efectos tan benéficos y tan efectivos que van a tener en sus pacientes. En cuanto a las enfermedades gastrointestinales, es increíble cómo la medicina ha avanzado y ahora se ha ganado muchísimo la confianza los probióticos. Los probióticos son tan famosos que cuando las personas tienen enfermedades gastrointestinales como la diarrea, ellos solitos van a buscar probióticos sin que se lo recomiende un médico. Todo eso ha sido por el marketing y por la cantidad de publicidad que le están haciendo a los probióticos. Hoy se denomina que la microbiota intestinal es el segundo cerebro del cuerpo, porque es quien está absorbiendo todos los nutrientes y que va a conformar, pues, la estructura y la energía de todo el cuerpo. Entonces hay dos probióticos muy famosos que se utilizan en el comercio, en el campo de la ciencia y de la medicina, y quiero traerlos a colisión. El primer probiótico es el Vivera. El Vivera está hecho a base de lactobacillus, ¿cierto? El lactobacillus es un compuesto, una bacteria que nosotros utilizamos y que la encontramos en la microbiota y ayuda a la revitalización de toda la pérdida que se genera por la diarrea. Y también tenemos el probiótico floratil, que es el Bowley, también bastante benéfico. Ellos actúan como un laxante osmótico, y al ser un laxante osmótico, pues van a ayudar también en el caso del estreñimiento, ¿sí? Vamos a tener que separar los dos procesos. Se utilizan tanto para la diarrea como para el caso de estreñimiento. Son probióticos bastante aislados. También tenemos que el consumo de flúor, ¿sí? Esto no es muy popular, pero la ciencia ha ganado mucha fuerza con esta teoría, que el consumo de flúor está directamente relacionado con las enfermedades como el reflujo gastroesofágico. Miren, comunidad, se recomienda que las personas no se cepillen con cremas fluoradas. Ninguna crema de tu consumo debe tener flúor, porque el flúor es tóxico. Vamos a tener en cualquier momento un espacio donde vamos a hablar de todo lo que puede llevar el flúor a tu organismo y todo lo que puede, pues, demostrar con argumentos que no se debería consumir. También tenemos los ácidos grasos, ¿sí? Que reducen el estrés oxidativo, favoreciendo la reducción de radicales libres, y tenemos adaptógenos que lo que hacen es regular el sistema autoinmune. Como los nutracéuticos tienen muchísima publicidad, hay personas que les van a decir: si usted consume tal producto, su sistema inmune se va a aumentar, ¿sí?
El sistema inmune, los que conocen, deben saber que el sistema inmune se debe mantener en equilibrio, porque si sus expresiones aumentan, empiezan a aparecer enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y si se disminuye, pues obviamente nos vamos a ver expuestos a presentar o a sufrir muchas enfermedades. Entonces, lo ideal es que ese producto nutracéutico sea un adaptógeno. ¿Qué es un adaptógeno? Que simplemente va a llegar tu sistema inmune a equilibrio, ni lo va a aumentar ni lo va a bajar. Es indispensable usted reconocer eso. Y los otros son las soluciones de ácido docosahexaenoico, ¿sí? Que se denomina el HDA o el EPA, que nos sirve también para la transcripción de enfermedades gastrointestinales. Todo eso en cuanto al tema de enfermedades gastrointestinales. ¿Listo? Sé que es mucha información, pero es importante mencionarla. Otras enfermedades. Bueno, yo les mencioné que la gama de enfermedades era bastante amplia. Ahora vamos a hablar de enfermedades que son muy comunes, pero de prevalencia en la edad adulta. Entre eso tenemos enfermedades de la piel, ¿sí? Tenemos enfermedades que tienen que ver con las articulaciones, que tienen que ver con los huesos, que tienen que ver con los músculos, etcétera. El ácido fólico, los ácidos grasos y el omega 3 juegan un papel bastante importante en el mantener los cartílagos que se utilizan o que nos sirven para mantener articulaciones sanas. La neuropatía diabética, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple juegan un papel importante y se han visto estudios en el que introducir nutracéuticos en su terapia mejora grandemente los resultados y la calidad de vida de las personas. Aquí hago un alto, ¿sí? Y recomiendo, y siempre voy a resaltar que las terapias que estamos recomendando, las terapias son terapias alternativas que jamás van a ser suplantadas o van a ser utilizadas de primera línea para enfermedades crónicas. Simplemente son terapias coayudantes con las que vamos a potencializar esos medicamentos que consumimos para que esa salud, ¿sí? O ese beneficio o esa mejoría de nuestra patología se vea reflejada mucho más rápido. Tenemos precursores de enfermedades psiquiátricas como la depresión, la esquizofrenia y el autismo. Hay nutracéuticos que contribuyen a que se conforme, ¿sí? Dan ácidos grácidos o aminoácidos que van a conformar hormonas como la serotonina y neurotransmisores como la serotonina que nos ayuda a mantener estado de plenitud o estado de felicidad. Tenemos el condroitin sulfato, ¿sí? Que hace parte de la mineralización, ¿sí? De todos los tejidos, disminuye la concentración de citoquinas inflamatorias, que son los mediadores, que son los voceros que ayudan a que las células que inflaman los tejidos lleguen a alguna parte. Y la regulación de transcripción de moléculas antiinflamatorias también regula. Entonces, si nosotros mantenemos un estado pleno, en un estado inflamatorio, pues las enfermedades no van a aparecer, ¿sí? Porque todo lo que conlleva inflamación lleva a que las células o los tejidos que estén allí muten. Por eso nosotros podemos ver huesos deformes, ¿sí? Que se producen muchas enfermedades de los tejidos blandos. También tenemos la glucosamina que inhibe las proteasas degradadoras del colágeno. Entonces es importante que se consuma glucosamina para las personas adultas, tanto que están perdiendo su producción del colágeno o personas que tienen esclerosis, personas con artritis, que sus articulaciones se deforman por la falta de colágeno y porque esos cartílagos se disminuyen y disminuyen en su cantidad. ¿Listo? Vamos siguiendo por acá. En cuanto a las enfermedades dermatológicas, yo no soy dermatólogo, pero ahorita les voy a compartir un caso bastante chévere que estamos teniendo con una señora. Apenas llevamos el inicio, pero pues más adelante vamos a hablar de eso. En cuanto a la psoriasis, la vitamina B9 y la vitamina B12 actúa como un antiinflamatorio para las enfermedades dermatológicas como la psoriasis. Aparte de eso, enfermedades como el acné se benefician del uso de probióticos que también van a llevar a que se beneficien de enfermedades como la dermatitis por contacto, ¿sí? Porque la piel se va a mantener expuesta a una gama muchísimo más amplia de factores que no va a poder desencadenar enfermedades inflamatorias o que la piel se irrite. También tenemos que la grasa poliinsaturada, la vitamina D, la vitamina E, el selenio, el té verde, el revasterol y el licopeno actúan en beneficio del melanoma. ¿Por qué? Se han demostrado estudios que el melanoma se reduce cuando estamos utilizando estas sustancias, inclusive que se evita que se produzcan otros. La vitamina E es importante porque la vitamina B actúa como un bloqueador de rayos UV. Al ser un bloqueador de rayos UV, pues obviamente vamos a vernos menos expuestos a enfermedades que muten nuestras células y que se presente inclusive cáncer en la piel. La vitamina D que actúa como un factor antiproliferativo para que esas células que ya mutaron no crezcan y aumenten su masa y disminuye el potencial de que esas células se distribuyan a diferentes partes del cuerpo, o sea, que hagan metástasis.
Mira que la gran mayoría de gama de los nutracéuticos está encaminada a evitar el cáncer, que es una de las enfermedades que se produce por acúmulo de daño, ¿sí? De radicales libres y de muchos factores. ¿Listo? Toda la información que les acabo de mencionar la saqué de esta revista, que es la revista académica de dermatología de Estados Unidos. Y es una revista bastante prestigiosa que no va a presentar información que no esté totalmente respaldada. ¿Listo? En cuanto a la prevalencia de su consumo, me gusta tocar esta parte porque los nutracéuticos son una gama de tratamientos que están siendo ignorada por muchas personas y que está llamando la atención de muchas otras. En Europa, de 9.3 al 20% de la población está consumiendo nutracéuticos. Y van a ver que lo más interesante es la población que los consume. En Estados Unidos, desde 58 al 72% de las personas están consumiendo esos nutracéuticos. Y lo más importante es que es una industria que está ganando una facturación bastante alta. Se denominó que llega a facturar hasta 27.6 billones de dólares. Eso es muchísimo dinero porque el consumo es bastante alto. ¿Quién es la población que lo consume? Pues, ¿quién lo diría? Obviamente son las mujeres, que son las personas que más, yo creo que más invierten en su cuidado. Tenemos a los ancianos, ¿sí? Los deportistas y personas con un buen nivel educativo. Los nutracéuticos ahora son una información que está a la mano de cualquier persona, ¿sí? Tú no necesitas tener muchos estudios para interpretar cómo usarlos. Y lo más importante de todo es que ustedes los pueden consumir sin formulación médica, pero aquí hay que hacer un harto. Si ustedes quieren que esa terapia tenga resultado y tenga los efectos que quieren realmente en la patología, deben ser guiados por terapia médica o recomendados por un profesional. Las vitaminas, los minerales, ¿sí? El calcio, hierro y muchos productos dietarios también contribuyen a la prevalencia de su consumo. Aquí nosotros tenemos una gráfica. En esta gráfica vamos a ver qué es la población o cuál es la población que se está inclinando hacia el consumo y realmente, pues como ya les venía mencionando, son las mujeres. La gran mayoría de la población que ha aumentado su consumo son personas entre los 50 y 64 años. Por el otro lado, tenemos personas con un nivel educativo bastante alto. Las personas fumadoras también se están inclinando más sobre el consumo de nutracéuticos, ¿sí? Y de la comunidad estudiantil, vemos que los que están en primaria y los que están en la universidad son las personas que consumen mayor cantidad de estos productos. ¿Listo? Y ¿Por qué es doctor, importante saber quería elegir? interrumpirlo, mi doctor, y Sí, sí, te escucho. perdón, que me parece importante algo que usted viene compartiendo y quiero que las escriban ahí que se están llevando hasta ahora de toda esta información. ¿Y por qué usted cree? Es una pregunta personal, porque usted yo vengo escuchando y yo sé que muchas personas deben tener preguntas, pero no puedo evitar hacer la pregunta en este momento. Sí, claro. ¿Qué usted cree que las personas en general no están consumiendo nutracéuticos como se debería consumir nutracéuticos? Ahí le dejo la pregunta para que la responda cuando usted quiera. Vale, esa pregunta está muy buena y ahora más adelante van a ver la respuesta. Las personas no están consumiendo nutracéuticos de la forma adecuada, primero por desinformación. La desinformación es bastante amplia y están siendo tan bombardeados por tanta publicidad que no han elegido bien el producto ideal, ¿sí? A veces la publicidad quiere más vender que un beneficio para las personas y dan productos a bajo costo. Las personas compran productos que realmente pues lo que hacen es intoxicar su cuerpo y no realmente les van a llevar un efecto benéfico. Entonces, para eso tenemos que tener cuidado. ¿Listo? Y ahora, ¿por qué es importante saber dónde comprar los nutracéuticos? Y esto es bastante importante. O sea, llévense de toda la información, llévense esto. Miren, se presentan falsamente como alternativas seguras y eficaces que la terapia farmacológica convencional. Algo que yo quiero dejar en claro es que aquí nosotros no estamos buscando en que usted deje su insulina si es diabético, deje los medicamentos antihipertensivos y se empieza a consumir nutracéuticos. No rotundamente. La terapia tradicional farmacológica siempre va a ser la terapia de primera línea para las enfermedades. Los nutracéuticos lo que hacen es potencializar esos medicamentos, porque hay estudios que lo hayan demostrado. Hay deficiencia en la supervisión por parte de la gente reguladores y de procesos de producción y distribución.
Hoy en día ustedes van a ver muchos productos que dicen, es que este producto tiene tal concentrado y es lo mismo y es más barato, ¿sí? Y entonces la gente va y los compra. A la larga van a terminar con daño hepático, ¿sí? Se les van a dañar el hígado, se les van a dañar el riñón, van a tener daños gastrointestinales, porque realmente, primero, ese producto que están consumiendo no se sabe cómo lo están fabricando. Segundo, no se sabe si realmente tenga el componente que le están recomendando, y el más importante y todo es que ni tiene estudios que respalde su uso seguro en las personas y su consumo, y tampoco no tiene un ente regulador que esté verificando que eso no sea tóxico para las personas. Entonces, aquí hay que ser bien específicos. Si ustedes quieren consumir un nutracéutico, investiguen, ¿sí? Investiguen, la información está a la mano, asesórense de un profesional si quieren consumir un nutracéutico y llévense la información que nosotros les estamos brindando aquí, que es una información bastante respaldada por ciencia y por artículos, y que además la idea es que nos nutramos de información y la repliquemos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué preguntas tenemos allí en el chat? ¿Qué preguntas tenemos ahí para responder? Antes de seguir en materia. Bueno, Vamos a ya, ver. yo que me adelanté, le hice la primera pregunta, mi doc, que agradecido por la respuesta. Tranquilo. ¿Qué otra pregunta allí del público? ¿Qué preguntas tienen? Que si hasta ahí va todo claro para seguir avanzando. ¿Listo? Vamos a ver aquí dentro del público. Bueno. Me parece que la gente está más clara que la gente que está en la calle, por lo menos, ¿no? Qué bueno saberlo. Bueno, mi doc, Bueno, están bastante concentrados, que es lo sí, sí, importante, sí. ¿cierto? Tenemos No, 150 personas. Yo creo que en YouTube hay otras y le personas tengo, también conectadas con el espacio. Eso es súper importante, ¿listo? Lo bueno es que la información tengo se que replique. decir que entre las dos plataformas hay más de 250 personas conectadas en este momento. Súper bien. Vamos a llevar información a mucha comunidad. Listo. Lo importante es la replicación de la información. Listo. Vamos a entrar en materia. ¿Qué nutracéutico nos recomienda? A mí sí que me hacen esta pregunta y yo soy bastante tangente en qué voy a recomendar. Porque si yo te recomiendo algo y no te sirve, mi imagen es la que queda en juego, ¿cierto? Entonces, las terapias que como profesional tenemos que recomendar, primero, tienen que ir respaldadas por ciencia. Segundo, si son un producto natural, la compañía que los esté fabricando tiene que ser una compañía bastante transparente que prime los principios antes que el dinero. Y tercero, que sus productos tengan evidencia científica, aparte que tengan evidencia científica, tengan un vehículo que sea de fácil manejo, de alta rotación, y el más importante de todos es que no cambie los hábitos de las personas. O sea, si nosotros logramos que un nutracéutico, que las personas consuman un nutracéutico así, digamos que su beneficio para la salud va a ser bastante amplia. Y es lo que yo he hecho hace más de 4 años como médico, lo que he implementado en las terapias de mis pacientes. No hay ningún tratamiento particular que yo inicie y no les recomiendo un nutracéutico, que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Pero partiendo de eso, vamos a hablar de por qué se produce tanto daño y por qué hoy en día ha aumentado la cantidad de cáncer, ha aumentado la cantidad de enfermedades metabólicas, obesidad, ¿sí? Diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, la esclerosis, que hoy en día ha ganado bastante baja, inclusive por qué la gama de cáncer ha crecido tanto. Sucede que nosotros nos vemos expuestos durante toda nuestra vida a algo que se llaman factores estresantes. Los factores estresantes siempre van a estar en nuestra vida. Las células producen unos desechos que nosotros le denominamos radicales libres gracias a esos factores estresantes. La célula sola puede barrer esos radicales libres. La célula sola puede hacerlo, pero cuando esos factores estresantes aumentan, el aumento de radicales libres también es directamente proporcional. ¿Cuáles son esos factores estresantes? Tenemos el rayo ultravioleta. Para nadie es un secreto que el sol que hay hoy no es el mismo de hace 10 años. Hoy el sol es mucho más fuerte, ¿sí? Nosotros tenemos que salir hoy todos obligatoriamente, no importa la piel que tengas, tienes que utilizar un bloqueador bueno que evite que esos rayos ultravioleta produzcan una mutación en tu piel y en las células de tu piel. Tenemos la polución del aire, ya ahora las compañías no le están apuntando al uso de combustibles fósiles, sino al uso de combustibles renovables, pero de aquí a que pase eso va a pasar bastante tiempo y la contaminación es bastante amplia. Tenemos factores inflamatorios como la obesidad, tenemos estrés, que el estrés hoy es cada vez más grande. Tenemos también los
las malas conductas, que es dormir mal. Hoy en día el estilo de vida ha modificado nuestras horas de sueño, pero sigue siendo el mismo. Nos seguimos levantando a las 6 o a las 5 o 7 de la mañana para ir a nuestros trabajos. Y ahora tenemos otro tipo de radiación como las pantallas, el uso de celulares y señales pues que son como la Bluetooth o el infrarrojo. Todas esas cosas hacen que, que la concentración de radicales libres aumente. Cuando la concentración de radicales libres aumenta, pues la célula pierde la capacidad de desecharlas y al perder la capacidad de desecharlas, pues va a haber un cúmulo o una reserva de radicales libres que lo que hace es dañar la célula. ¿Cómo la va a dañar? Daña su información de ADN. Entonces, si la información de ADN, su replicación va a ser mala y va a crear células malas. Parte de eso hace que la célula se envejezca de una forma prematura, que muera prematuramente y si no muere, que empiece a llevar sus funciones de una forma inadecuada. Al llevar sus funciones de una forma inadecuada, va a llevar mal procesos. Los procesos celulares males van a crear desconfortes en el cuerpo, en los órganos, y esos desconfortes van a hacer que la enfermedad desaparezca. ¿Sí? Es bastante sencillo cómo funcionan los radicales libres. ¿Listo? Hay un super nutracéutico que yo cuando lo conocí al principio dije, vamos a investigarlo, y es algo que nosotros denominamos Ganoderma lucidum. El Ganoderma lucidum no es nuevo, no es un producto nuevo, se ha utilizado por muchísimos años en Asia. En Asia, muchos años la medicina oriental ha utilizado el Ganoderma lucidum, ha basado sus terapias en ella. Por eso es que nosotros vemos que los asiáticos primero tienen vidas tan longevas y que su piel es muy bonita, porque el Ganoderma lucidum tiene 200 fitonutrientes, de esos 200 fitonutrientes, por de 150 son antioxidantes que ayudan a barrer los radicales libres, evitando pues que se produzcan todos esos procesos que son dañinos para la célula. Ganoderma lucidum siempre se ha conocido como Rachel Lynch, ¿sí? Sus propiedades medicinales se conocen hace milenios en el Oriente. Es, es bastante escaso en ese tiempo, era muy escaso, decían una de 3.000 especies de árboles de ciruelo, pero una compañía, que es una compañía de la cual nosotros nos apalancamos, Ganoitus o Ganexcel, logró por 38 años investigar ese hongo, tomar las cinco especies más potentes de esos hongos, hacer un hongo híbrido y cultivarlo de forma masiva, ¿sí? Al cultivarlo de forma masiva, pues obviamente va a reducir su valor y la población que va a tener acceso a él es muchísimo más grande. Aparte de eso, teniendo nosotros un hongo que tiene propiedades de 5 especies diferentes, pues vamos a tener un súper nutracéutico que nos va a ayudar con muchísimas enfermedades. Tiene un valor nutricional bastante alto, tiene un efecto activador sobre el sistema inmune, sobre todas sus propiedades y tiene más de 400 componentes bioactivos que se le han denominado en la ciencia ácidos ganodérmicos. ¿Listo? Ese producto, ese ultranutracéutico, ha sido de consumo bastante benéfico y es lo que ha llevado que mis pacientes tengan una mejoría mucho mayor en cuanto a sus enfermedades. Y voy a ponerle ejemplos textuales ahora más adelante. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del Ganoderma? Primero, tiene un efecto hipoglicemiante y antidiabético, gracias a que ayuda a que la alfa-glucosilasa, que es un inhibidor, se produzca en mayor propiedad. ¿Sí? Aparte de eso, tiene polisacáridos, tiene proteínas que son inmunosupresoras y que también ayudan a proteger el ADN de todos esos daños de los radicales libres. Los efectos antiinflamatorios del Ganoderma son totalmente increíbles porque lo que hacen es inhibir las citoquinas, como la citoquina I1 o beta 1, como el factor de necrosis tumoral, que son unos mediadores que lo que hacen es atraer células inflamatorias. Aparte de eso, ayuda al control de los factores de riesgo que son los trastornos del colesterol y de los lípidos, grasas triptofanoides y sus proteínas, ayuda a que todas esas transcripciones que ayudan a que las células tengan o produzcan cáncer se inhiban. Un factor muy importante que hay que mencionar del Ganoderma es que su factor antioxidante es bastante alto. De todas las propiedades que yo resalto, es un factor antioxidante. Porque al ser un factor antioxidante es un producto que no simplemente lo van a consumir personas que tengan ciertas enfermedades, sino que lo pueden consumir personas sanas. Yo lo recomiendo tanto para deportistas y personas que quieran adquirir un rendimiento superior, personas que tengan enfermedades crónicas o personas que simplemente quieran cuidar su estado de salud pleno. ¿Sí? Las propiedades de los polisacáridos del Ganoderma son inmunoreguladoras, antioxidantes y regulan la presión arterial. Parte de los triterpenoides que tiene es
ayudan a la antiagregación plaquetaria, que nos contribuye a enfermedades cardiovasculares. Es un excelente antiviral que ahora les voy a mostrar un estudio. Tiene una propiedad antiinflamatoria bastante importante. En cuanto al colesterol y los triglicéridos, sus avances son grandiosos, ¿sí? Tiene una propiedad antihistamínica que nos ayuda a las enfermedades respiratorias y dermatológicas y alérgicas. Ahora les voy a mencionar ejemplos puntuales y ayuda a prevenir la pérdida de memoria. Eso hace que los estudios que se estén utilizando en el uso de Ganoderma con enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer estén teniendo unos resultados tan grandes. Y en cuanto al cáncer, pues es una de las primeras enfermedades con las que se utilizó esta terapia, prohíbe, inhibe la apoptosis de las células que sí sean, que no estén produciendo cáncer, y las que sí están produciendo cáncer las daña, es decir, que tiene una exclusividad por las células que no son benéficas para el cuerpo, evita la angiogénesis, evita que las células cancerosas se invadan a otros o se movilicen a otros tejidos, y evita la proliferación de la neoplasia si ya se formó. O sea, la gran cantidad de efectos benéficos que tiene Ganoderma son bastante grandes, y por eso lo recomiendo, porque lo he utilizado por más de 4 años. Ya entrando en materia, ¿qué realmente conforma o qué tiene de conformación el Ganoderma? Primero, tiene carbohidratos que nos ayuda a tener una dieta rica en fibra, un hongo que tiene fibra, o sea, es un hongo que tiene fibra y que nosotros lo podemos consumir. Tiene proteínas, más del 27 y el 40% de la conformación del hongo está hecho a proteínas, especialmente su micelo, que es la parte gruesa. Tiene proteínas antiapoptóticas que ya las hemos mencionado, el triptófano, que nos ayuda a contribuir la hormona de la serotonina. Eso hace que las personas que sufran de enfermedades como cambios del estado de ánimo al consumir Ganoderma se puedan ayudar un poco, y puedan que esos medicamentos que recomiendan los psiquiatras tengan un efecto mayor y más rápido en cuanto a los resultados que se requieren. El ácido oleico, el palmítico, el linoleico ayuda a que los lípidos pues, que nosotros tengamos se oxidan muchísimo más rápido. Y aparte de eso, tiene triptenos como el astonado, que inhibe la acetilcolinesterasa, que es un complejo proteico que nos ayuda a la hora, ¿sí? A la hora de desarrollarnos en el ejercicio o ganar masa muscular. Bueno, ya pasando en materia, ¿cómo nosotros podemos utilizar el Ganoderma en las enfermedades? Y esta parte sí es mucho más rápida. Nosotros tenemos algo que se llama una proteína de alta sensibilidad que se llama la PCR. Tenemos la interleuquina y el factor de necrosis tumoral y una cantidad de mediadores inflamatorios. El Ganoderma se ha encargado, cuando lo utilizamos como terapia ayudante, en que esos factores inflamatorios se regulen. ¿Listo? Aparte de eso, con sus ácidos, ha ayudado a que el riesgo cardiovascular se disminuya, hasta lograr que el colesterol y los triglicéridos lleguen a niveles normales. Y frente a la migraña, tiene unos efectos benéficos bastante altos. Miren, yo soy partidario de que uno debe recomendar lo que sirve, ¿sí? Los pacientes de migraña crónica que son refractarios a los medicamentos, lo único que yo he logrado recomendarles y que les ha servido, hemos utilizado una gran cantidad de medicamentos, pero pues realmente estamos tratando síntomas, no la causa. Son productos hechos a base de Ganoderma. Nosotros sabemos que la gente no anda por ahí consumiendo hongos, ¿cierto? Nosotros no consumimos hongos. Entonces, esa compañía que ya les mencioné, Ganoautos o Ganoxel, se encargó de sacar de sus cultivos el extracto hidrosoluble del hongo, es decir, cuando hablamos de hidrosoluble es lo que el cuerpo sí puede absorber, que muchos productos les van a decir, ah, esto tiene Ganoderma, pero el extracto hidrosoluble realmente no se sabe si sirve o no. La compañía tiene la patente, y al tener la patente, pues sus productos se recomiendan, están siempre, cada sobre de cada producto viene con una cantidad de miligramos. Eso hace que para nosotros como médicos sea mucho más sencillo recomendar una terapia, porque los estudios se basan con cantidades de consumo de gramos diarios. Un ejemplo, tenemos un estudio en el que se logró disminuir los niveles de interleuquina 1, del factor de transición tumoral, y potencializar los efectos de estatina, solo con el consumo de 700 miligramos día de Ganoderma, divididos en 3 dosis, ¿sí? O sea, cada 8 horas, por un periodo superior a 90 días. Se logró reducir tanto los estados inflamatorios como que las propiedades de las estatinas ganaron efectos. Este es el estudio que les mencioné, ¿sí? El Ganoderma tiene una gama de estudios muchísima, amplia, muy amplia. Ustedes pueden ir a investigar en portales científicos serios, PubMed, Cochrane, The New England Medicine, y van a encontrar muchísima información.
Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Bueno, la compañía tiene muchos productos. El producto estrella, ¿sí? Que yo creo que les puede servir para la parte de regular la parte inflamatoria y mejorar los medicamentos como la estatina, que ayuda a que los niveles de colesterol disminuyan, es este café clásico. El café clásico viene con unos sobres, esos sobres espaciados en 3 dosis cada 8 horas, ustedes pueden mejorar. Y yo vuelvo y aquí quiero hacer un hincapié. La única terapia que a mí me ha servido para mis pacientes con migrañas crónicas es ese producto. No me ha servido ninguna otra cosa. Sí, hay medicamentos que les resuelven la crisis, pero aumentan, sí, los episodios durante un mes. Ese café hace que los episodios disminuyan, sí, a tal punto que lleguen a desaparecer. Y lo más importante es que tiene cafeína. Nosotros sabemos que la cafeína se encarga de atravesar la barrera hematoencefálica mucho más rápido. Otro estudio que me gustó es que los triptófanos y las proteínas del micelo del hongo son anti-ECA, ¿sí? La enzima convertidora de angiotensina es un compuesto que se utiliza para regular la presión arterial. Todas esas propiedades se inhiben, ¿listo? Mejora la fracción de eyección del corazón y reduce la probabilidad de hipertrofia ventricular izquierdo. ¿Cómo se logran estos efectos? Pues miren que este estudio me gusta mucho porque es de 1980 y encontré uno en el 2015, el mismo estudio. ¿Qué hizo ese estudio? Cogió una cantidad de población de personas hipertensas y le introdujo ganoderma en su dieta. ¿Qué logró ese estudio y qué resultado tuvo? Que las personas que eran hipertensas lograban llegar su presión arterial a niveles normales y las personas que no eran hipertensas y también hicieron parte del estudio no presentaron efectos. Es decir, que el ganoderma simplemente entra a regular y a llevar todo al equilibrio. Es decir, que no va a ser como un antihipertensivo que si te pasas de dosis, la presión arterial se va a bajar hasta el tope que empiezas a presentar síntomas. Este es el estudio que le mencioné, es un estudio bastante interesante que se realiza en Japón. Que nosotros recomendamos para los pacientes que tengan enfermedades ya crónicas como diabetes, hipertensión o enfermedades que ya se produzcan o que estén llevando a una afección estructural del corazón. Hay dos cápsulas que están concentradas y tienen el extracto puro del ganoderma. Cada cápsula tiene aproximadamente 275 miligramos. ¿Sí? Tenemos el ganoderma, que es un hongo de un cultivo muchísimo más viejo. ¿Sí? El hongo tiene más de 90 años y tenemos el Excellium, que es menor de 90 años. Esa cápsula de abajo, la que ven, se utiliza también para enfermedades del sistema nervioso. Tengo un testimonio bastante cerca de una persona con la que dimos con muchos tratamientos antes de conocer la terapia con el ganoderma y solo con el ganoderma logramos sanarla. ¿Listo? Que esa historia pasó con mi mamá. ¿Listo? Ya para concluir, muchos tratamientos virales, como médicos nosotros decimos, son virus, ¿sí? El cuerpo lo resuelve solito. Pero mientras el cuerpo resuelve solito, nosotros presentamos muchos síntomas que digamos que son como un poquito malucos y nos afectan un poquito la vida. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué logramos con el ganoderma? Ayudar a tratar infecciones causadas por el coronavirus. Durante el coronavirus se utilizó una población en la que se le introdujo ganoderma y lo que hizo fue aumentar la probabilidad de que esas personas que presentaran esos síntomas no fueran mortales. Y así como se hizo para el coronavirus, se está haciendo para enfermedades como el herpes, etcétera. ¿Qué nosotros podemos utilizar? Miren, el estudio que les estoy mencionando allí es un estudio que se realizó hace 40 años, en plena pandemia, en el 2020. ¿Cómo nosotros podemos llevar a que esa parte esa parte retroviral que tiene el ganoderma nos ayude? Pues simplemente con productos de vehículo de alta rotación. Hoy en día, por los cambios climáticos, más que todo en esa temporada, vemos cómo los niños están sufriendo de muchísimas enfermedades respiratorias, bronquiolitis, laringotraqueitis, ¿sí? Una cantidad de resfriados porque hay muchos virus que afectan el tracto respiratorio. ¿Qué les recomiendo yo a mis pacientes? El uso de ganoderma, pero en vehículos de rotación que sean acordes, por ejemplo, para los niños. Está ese chocolate, el chocolate tiene proteína de suero de vaca y tiene los complejos de la vitamina D, que ayuda también a que la parte retroviral y la parte nutricional de esos pacientes, que son chiquis, que son los pacientes pediátricos, se mejore. Y la parte del ganoderma 3,1, que es un capuchino que tiene las mismas propiedades. ¿Listo? Este es el caso que les quería mencionar. Nosotros creemos que pues el ganoderma sí es súper bueno, pero lo que podemos hacer con él es bastante grande. Por medio de mi mamá conocí a una paciente, que es la mamá de una colega de ella, mi mamá es docente. La señora me dijeron que habían utilizado una cantidad de estudios, habían gastado una cantidad de dinero bastante grande, porque la señora tiene una hiperkeratosis en las uñas, ¿sí? Entonces hace que las uñas aumenten su crecimiento, un crecimiento bastante feo, poco estético, y ha hecho que la señora tiene más de 90 años, una señora muy linda, muy querida, pero
ella ha perdido como su confianza porque sus pies se están viendo así como ven en la foto de la izquierda. Nosotros empezamos a hacerle una terapia, sí, a base de ganoderma, y le hacemos un seguimiento a la señora. Y esta imagen la tomé yo, sí, pero la imagen de la derecha me la mandaron los familiares de los pacientes. Y ustedes van a ver el cambio solamente en menos de un mes de lo que está produciendo el ganoderma en las uñas de la persona. ¿Listo? Miren, miren el cambio que tiene las uñas de los dedos, no el primer dedo porque pues es bastante grande, aún no se ha logrado cambio, pero miren las otras. Sí, eso es lo que yo quiero que ustedes vean de lo que se puede lograr cuando ustedes utilizan una terapia con nutracéuticos sobre los pacientes. Ya para terminar, quiero hacerlo con unas conclusiones. El primero, los nutracéuticos están tomando auge, ¿cierto? También son anunciados en público. Al ser anunciados en público, nos bombardean horriblemente con una información que nos llevan a tomar decisiones malas a la hora de beneficiarnos y de nutrirnos de una forma adecuada. Por eso tenemos que siempre cuando vamos a buscar nutracéuticos, investigar bien si realmente eso funciona. Te van a hablar de factores, de algo, de una cantidad de cosas que no tienen evidencia científica. Siempre apóyense en la evidencia científica. El segundo es que los nutracéuticos son la promesa de valor que tienen sobre los beneficios de las enfermedades crónicas. Hoy en día son una terapia alternativa y coayudante que lleva a que los beneficios se vean mucho más rápidos que solo la terapia tradicional. No son terapia de primera línea, al ser una terapia alterna se debe utilizar como coayudante. Mire que siempre resaltamos eso y lo más importante que quiero que se lleven de este espacio, que los nutracéuticos son el futuro, ¿sí? Las enfermedades crónicas simplemente lo que hacen es brindarle una mejor calidad de vida. Con los nutracéuticos podemos llegar, inclusive puede que pase a que esas enfermedades se reduzcan a tal punto de que desaparezcan. ¿Listo? Para terminar lo hago con esta frase, una persona saludable tiene 100 deseos y una persona enferma solo uno. Muchas gracias comunidad por tomarse una hora de su tiempo este lunes y de recibir esta información. Gracias, doctor Jonathan, en nombre de toda la comunidad SerPro por compartir con nosotros esta información de tan alto valor. De verdad que este aporte para mí ha sido inspirador y enriquecedor. Así que si no nos sigues en nuestras redes sociales, te invito a que estás a tiempo en este momento de hacerlo. Búscanos en Instagram y en YouTube como Comunidad SerPro. Para mí, Julio Becchionacci, ha sido un verdadero privilegio haber sido su anfitrión en este espacio del día de hoy, lleno de aprendizaje, lleno de conexiones, lleno de información de valor. Y recuerden que conectarnos hace la diferencia. Feliz noche.